la doctora Margarita Zapata, a Edgar Castro, por haberme invitado. Siempre para mí es un honor participar en los foros que ellos organizan. Le platicaba yo ayer a la doctora Margarita Zapata que no tengo tantas cosas escritas. Ayer estuvimos en una mesa sobre el zapatismo y había yo escrito un pequeño texto en donde explicaba el modelo de gobierno que los zapatistas del cuartel general habían proyectado, que es una república parlamentaria y con una base social en los ayuntamientos y cuyo origen estaba en el antiguo derecho castellano. Sin embargo, platicando con ella un ratito y viendo que el tema de la mesa es el zapatismo ante los retos del futuro, me permití cambiar un poco la jugada, ni modo, Margarita, usted me perdonará, y quisiera tratar un asunto que es de más actualidad, digamos que es un poco menos académico, que es el zapatismo y el ideal de justicia. Para mí es importante en lo personal estar en esta mesa porque el 10 de abril de 1974, es decir, hace 40 años, estando en Cuautla, inicié como parte del equipo de la maestra Alicia Olivera mi carrera de zapatólogo, así que hoy cumplo además 40 años de haberme enfrentado ante la realidad del zapatismo, estar platicando con los veteranos de la revolución, estar escuchando sus versiones de su realidad, notar la lealtad ante la figura de Zapata, pero la lealtad a los ideales del Plan de Ayala, y para mí ha sido desde entonces una lección de vida. Así que ahorita lo agradezco y lo tomo como una obligación por ser un cumpleaños de un historiador que iniciaba hace 40 años como historiador. Voy a leerles un texto que se titula El zapatismo y el ideal de justicia y, como les decía yo hace un ratito, creo que tiene que ver con el tema de esta mesa del zapatismo ante los retos del futuro. Podría parecer paradójico que un grupo rebelde, acusado en su momento de ser una primitiva banda de delincuentes comunes, de gavillas de bandidos y comevacas, se descubrieran en realidad como cuerpo político preocupado por cuidar del orden social y, de hecho, de ser promotores de la justicia como propósito de la revolución, es decir, la justicia como propósito y motor de una revolución, la de ellos. Tal fue el extraño destino de los zapatistas. Vale la pena ensayar una aproximación. En 1911, luego de la ruda toma de Cuautla en mayo, los maderistas morelenses encabezados por Emiliano Zapata fueron objeto de una campaña de desprestigio en la tribuna legislativa y en la prensa, al mismo tiempo que se les hostilizó militarmente. En junio de ese año, no sin doble sentido descalificador, se apodó a Zapata el moderno Atila, el Atila del Sur. El mote encarnaba, para desprestigio de la Revolución de Madero, la barbarie destructora, la amenaza para el progreso. Se le pintaba como resabio del arcaísmo más oscuro, como el enemigo de la civilización. En un folleto publicado en Puebla en 1912, aunque seguramente escrito el último tercio de 1911, se comparaba a los zapatistas con los famosos bandoleros plateados que asolaron los valles de Morelos en tiempos de la intervención francesa. El texto acusaba a Zapata de aceptar que, y cito, hordas desenfrenadas de salvajes tomen su nombre para mancharlo con las más viles infamias de Cáceres. Provocadoramente afirmaba que el ejército revolucionario que encabezaba Francisco I. Madero pudo liberar al país de la dictadura de 30 años de Porfirio Díaz, pero era incapaz, y cito, de libertar al pequeñísimo estado de Morelos de un puñado de rebeldes, horda de forajidos, asesinos e incendiarios que tan inmensos perjuicios han causado a tantos ciudadanos. Termina la cita.
En la invención del zapatismo como incivil amenaza india y de su sesgo delincuencial se apeló al éxito probado. No resultaba extraño entonces que para dibujar este perfil de Zapata y de sus hombres se siguiera una extendida moda literaria, lo que aseguraba la eficacia política de panfletos y discursos contrarrevolucionarios. Me refiero a la moda de los folletines con narraciones sobre bandidos. En el México de 1911 tenían una tradición de más de medio siglo, pero seguían siendo atractivas. Herederos de las prolijas narrativas de Manuel Paino, Luis G. Inclán e Ignacio Manuel Altamirano, y desdoblados de la novela romántica decimonónica, los textos de lectura rápida y extremosa del mediodía porfiriano daban noticia y creaban leyendas, al tiempo que justificaban el uso de la fuerza del Estado. En este sentido, piénsese en las muy conocidas hojas sueltas de Vanegas Arroyo y grabados de José Guadalupe Posada, o en las relaciones sobre hechos, captura y prisión del Tigre de Santa Julia, o del veracruzano Santanón y el mal rato de Salvador Díaz Mirón en la primera década del siglo XX. 3 décadas antes, mucho circuló y se cantó a Heraclio Bernal y sus lamentables hazañas. El gusto por estas bizarras aventuras era popular corriente literaria. En los Estados Unidos, por ejemplo, aparecían los relatos de pistoleros que asombraban por su violencia en publicaciones al alcance de todos los bolsillos. Así, por mencionar alguna, a comienzos de 1880 se publicaron las llamadas Dime Novel, con la triste hazaña de Billy the Kid, y desde 1909 en Italia se difundía con éxito la serie novelesca de Luigi Natoli sobre los legendarios bandoleros Beato Paoli y de la intrincada geografía física y social siciliana. Como en cualquier parte del mundo, en México la delincuencia bandolera existía, por supuesto, pero solo aquella que podía rendir frutos políticos era la que se delineaba machaconamente con detalles y descalificaciones en la tribuna, en las calles y en los corredores de los edificios de gobierno. La literatura delincuencial era y es un proyectil político. En 1911 se lanzó contra la revolución. Los norteños que desde Ciudad Juárez obligaron a Porfirio Díaz a renunciar habían tenido su reflejo inverso en el oriente de Morelos, en el fecundo y moderno Vergel del Sur. No hubo día entre junio y noviembre de 1911 en que el fantasma del azote sureño no atemorizara a los lectores de los diarios capitalinos. Hacendados y autoridades militares denunciaban, con buena dosis de malabarismo político, las atrocidades contra vidas y propiedades en el Edén cañero de Morelos. Hartos de las acusaciones de bandolerismo, del halo de desconfianza que se inventó en torno a sus propósitos reivindicadores y de la persecución militar, a finales de noviembre Emiliano Zapata y sus hombres redactaron el Plan de Ayala, documento que tuvo efectos definitivos en el curso de la transformación social que propuso la Revolución Mexicana. Pero el Plan de Ayala también definió a los rebeldes de Zapata. Eran sin duda revolucionarios, no delincuentes. Y a partir de entonces la palabra justicia sería parte central de su lema y bandera. Los zapatistas dieron a conocer su perfil político y social con el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. Querían las tierras que los antiguos documentos virreinales marcaban como propias de los pueblos y que las haciendas se habían adjudicado en general con base en triquiñuelas legales. Lo harían como objetivo revolucionario fundamental. Enfrentarían a gobiernos y ejércitos, a propagandistas y mercenarios, a contrarrevolucionarios, otros revolucionarios y a traidores. Pero un monstruo daría los tonos y los ritmos a la justicia de Ayala, el monstruo de la guerra. La violencia se alargó 9 años y dictaría sus reglas económicas. Los rebeldes sureños tuvieron que afrontar un problema enorme, un enemigo virulento y tenaz, la delincuencia que se nutría del desorden. De entrada, en el Plan de Ayala y los decretos firmados por Zapata, se afirmó que se buscaría la administración de justicia agraria que equilibrara a los pueblos frente a las haciendas. Pero los zapatistas no se contentarían con sueños bucólicos. No fueron los excéntricos de la Revolución Mexicana. El control de su geografía significaba también combatir a sus enemigos políticos, tanto como asumir las funciones de gobierno. Una revisión de sus documentos revela que el combate a los delincuentes y a cualquier forma del desorden social ocupó tantas o más horas a Zapata y sus jefes como los problemas militares o la afinación de su programa político de reformas en el campo. Así, ya el 20 de diciembre, Zapata ordenó a su ejército libertador del sur que proporcionara, y cito,
toda clase de garantías en los pueblos, campos y caminos, y respetar y auxiliar a las autoridades civiles que hayan sido designadas legal y libremente. Prohibió a las fuerzas revolucionarias y a los pacíficos, cito, que destruyan o incendien la propiedad de las haciendas, pues éstas serán el patrimonio y fuentes de trabajo para los pueblos. En este documento, uno de los primeros del gobierno interno, no se dijo nada de reformas a la propiedad de tierras, montes y aguas, según escribió el investigador más prestigioso del zapatismo, John Walker. La preocupación por el orden cívico en la geografía del centro-sur de México fue, por supuesto, más allá de la simple reivindicación agraria y de la aplicación de los artículos de restitución de tierras y confiscaciones de bienes que señalaba el Plan de Ayala. De hecho, el orden pensado por los zapatistas pasaba por la represión de la delincuencia común más que por la persecución de los enemigos de la revolución. Tal sería el papel del caudillo Zapata ante su gente, tal el tamaño de su investidura. Se le pensó como jefe padre, gobernante aclamado, juez supremo, dirigente protector de su pueblo. A partir de la toma de Cuautla de mayo de 11 y hasta la exposición de su cadáver en esta ciudad en abril de 19, Emiliano Zapata sería el rostro del mando en Morelos, oriente del Estado de México, partes del Distrito Federal, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala. Su palabra, casi sagrada, se contenía en el Plan de Ayala, en las leyes agrarias y sobre todo en el ejercicio de la justicia. Muy pronto Zapata rompió con Madero, luego peleó contra Huerta y contra Carranza y sus ejércitos. En ese ambiente, las conductas delincuentes contra la población civil fueron la preocupación principal del cuartel general revolucionario. Con esta práctica derivada de la guerra, año con año, creció la imagen simbólica del caudillo sureño. Fue la semilla del mito que se desarrollaría después de muerto en 1919. La figura paternal de Zapata se perfiló como sinónimo de administrador imparcial de justicia, pero también recurso tangible de la paz deseada por las víctimas de la guerra. Para saber el impacto de la novedosa violencia delictiva derivada de la guerra, demos voz a los ancianos, veteranos de la Revolución, grabados en cinta magnetofónica en los años 70. Imaginemos sus voces con los ritmos de su memoria personal. La señora Ignacia Peña explicó, y la cito a ella: el señor Zapata quería que hubiera paz. Él no quería, como quien dice, no quería que se perdiera mucha familia. Pues sí, era jefe de la revolución. Haga usted de cuenta, pues, que como dice el dicho, él quería que se calmara esa ira que tenían con uno, que lo querían vender a uno. Cuando querían vender a los señores a 5 pesos, a nosotras ya nos querían vender a 6 centavos. ¿Usted qué hacía? Pues defendernos. Bueno, nosotras no, pero los señores tenían que defendernos a nosotras. Hombre justo, juez supremo, que no consentía abusos. Ese era Zapata. Pero su tarea no resultó sencilla. Los documentos que hoy forman los archivos zapatistas indican una realidad compleja, cargada. Ya se dijo, mucho más tiempo y esfuerzo se invirtió en los cuarteles zapatistas en la administración de la justicia interna que en la repartición de tierras a los pueblos o aún en la organización y movimientos de las guerrillas. Pues la guerra traía aparejada una dolencia más íntima, peligrosa, la delincuencia dentro de las filas rebeldes. Los incontrolados, los bandoleros, los abusivos, aquellos que aprovechaban estar armados en las soledades serranas para robar, violar y asesinar. Esos hombres que desprestigiaron a la revolución fueron tan temidos por los pacíficos como los enemigos federales o carrancistas. Su presencia dejó huella en la memoria. La delincuencia local fue uno de los factores que obligaron a los pacíficos a sobrevivir a una penalidad tras otra. La señora María Félix Torres de Vázquez, nativa de la hacienda Cañada de San Gabriel, relató con un dejo de impotencia este particular sufrimiento, y la cito a ella. Pues, ¿qué quería usted que hiciera? Pues andar con mi mamá, que nos andábamos escondiendo, porque pues muchas gavillas se desertaban, se burlaban de las chamacas y hasta de señoras ancianas, y naturalmente que nosotros teníamos que andar huyendo. Era gente desertora, que se desertaban bien al gobierno, bien de los revolucionarios, porque no todos eran gente honrada, que anduviera peleando honradamente. Entraban a saquear, se llevaban cobijas, se llevaban todo lo que podían. El capitán Santos Guzmán, vecino de Jojutla, fue uno de los revolucionarios a los que se les encomendaron tareas anteriormente propias de las fuerzas rurales y de las rondas de policía de los pueblos. Él recordó: había algunos de esos, como digo, sí, eran zapatistas porque se daban el título, pero no, eran los que se quedaban. Les decíamos ayateros.
Los ayateros nomás andaban fregando y poniendo en ridículo a la revolución. Me ordenó el general Zapata que nombrara las defensas y ya, que los mataran. Y cuando se les llegaba a agarrar, se los quebraba el general. Porque esos, decía, nomás están desprestigiando la revolución. No son nada ustedes, así, para ejemplo de otros que sirvieran. El grave problema de la delincuencia no fue exclusivo de Morelos, estado invadido por los ejércitos gobiernistas y sin orden constitucional desde 1911. También las fronteras de la zona de guerra sufrieron ese fenómeno y con igual intensidad quiso intervenir el cuartel general de Emiliano Zapata. Al sur del Distrito Federal, el veterano Marcos Lozano de Milpa Alta recordó, cito, de Zapata, sí ese era su pleito, que se abusara la gente. La severidad quedó grabada en la memoria. Y decía él, pues los mandabas fusilar según el delito que cometía uno, por ejemplo, burlarse de las mujeres o matar a uno que no fuera contrario a nosotros. Los documentos emitidos por los cuarteles zapatistas refuerzan los testimonios de los veteranos. Así, por ejemplo, la acusación sobre abusos de los soldados rebeldes sureños se repiten en las comunicaciones de los jefes regionales, solicitando invariablemente la aprehensión y el castigo a los culpables. No pocos, según notas del cuartel general de Zapata, fueron pasados por las armas. Entre la población civil, la imagen de Zapata como revolucionario superaba al simple carisma del caudillo. Un halo de impecabilidad, de fortaleza moral, rodeaba su figura. La mentalidad popular comparaba la conducta del jefe sureño, la confrontaba no tan solo con las de los enemigos externos, desde Huerta y Carranza hasta los implacables jefes federales Flavio Maldonado, Luis G. Cartón o Juvencio Robles y los carrancistas Pablo González o Jesús Guajardo, sino quizás sobre todo a las de los revolucionarios locales y a su inclinación por el abuso. El que fuera joven pacífico, el señor Ángel Abundes, recordó a un Zapata preocupado por evitar que el orden social que trabajosamente había construido en la geografía de la Revolución de Ayala fuera resquebrajado por conductas extremosas, decía él. Él se portaba lo más mejor que podía. Muchas de las veces había generales que se le sobresalían, eran los abusivos, pero él eso lo evitaba y a muchos jefes los mandó matar por abusivos. Y es que por conducto de él no fue hombre malo, no fue hombre, digamos, arbitrario. De lo contrario, cuidaba de la dignidad de la gente, mataba una res y mandaba avisarle a la gente que vivía allí, en los campamentos, que había carne. Y daba a cada quien su pedazo para que no se quedara sin comer, porque no había tortilla, no había maíz, y a puro caldo. Otras estrategias de supervivencia fueron ensayadas por los civiles, como la que revela nuevamente doña Ignacia Peña, decía ella. Mi esposo fue José Fuentes. Él fue zapatista, él se agarró las armas, ¿para qué es más que la verdad? Pues nos conocimos en Huitzilac, cuando hubo media pasecita. Ahí nos conocimos y me junté con él, como dice el dicho. Como era yo señorita, pues claro, entonces unos manoteaban a una, y para que no me desgraciaran, mejor me junté con él. Sí, me llevó para el monte. Los campesinos revolucionarios armados, pero sobre todo la voluntad de orden, fundamento de toda eficacia política, dio origen a la conducta legalista que permeó el zapatismo durante la década que duró la guerra. Hagamos un repaso a continuación del cuerpo legal que dio consistencia y fundamento al zapatismo. Los pueblos campesinos reconocían al cuartel general y a Emiliano Zapata como sus legítimos representantes. El vínculo establecido entre los rebeldes en armas y los pueblos fue el punto nodal de la organización revolucionaria. Con argumentos que eran una mezcla de liberalismo y prácticas cotidianas campesinas, de leyes virreinales y de modernidad, los sureños pudieron pensar en una justicia que era promesa de imparcialidad y de restitución de algo perdido siglos atrás, concretamente las tierras, montes y aguas frente a las haciendas. Pero también ensayaron la resolución de problemas que afectaban a los individuos, a sus cuerpos e integridad personal. Así, los zapatistas entendían los delitos como actos de disolución social al interior de los mismos pueblos o de afectación personal. Los delitos podían ser de varios tipos: contra la propiedad, contra los individuos, sus vidas, sus cuerpos, contra los pueblos, contra la patria, contra la revolución. A su vez, tenían calidades que los identificaban: traiciones, espionaje, abusos, robos individuales o en cuadrillas, que entonces fueron conocidos como ayateros o desbalagados, delitos sexuales, asesinatos, golpes, injurias, especulación y tráfico ilegal de productos de primera necesidad, caciquismo, incendios, desobediencia y desacato a las autoridades civiles y militares, etc.
Pero también había delitos con valoraciones costumbristas, como cierto tipo de brujería, sustitución indebida de personalidades, perder los títulos de propiedad de los pueblos o incluso la violencia contra los catrines urbanos, que eran pacíficos. Asimismo, es de notar que los asesinatos en duelo por motivos de honor personal no eran, en muchos casos, considerados delitos. De ello derivó también una tipología del castigo, entendido como pena ante lo irreparable y, en su caso, la restitución de daños. Se practicó generalizadamente a lo largo de los 9 años de guerra la pena de muerte, fusilamientos y ahorcamientos principalmente, y como excepción otras formas de ejecución como el arrastre amarrado a la silla de un caballo, para penar los delitos más graves. Ni el suplicio ni la tortura existieron como prácticas punitivas, aunque se llegó a castigar corporalmente, a fajillazos o cintarazos, y sobre todo a militares zapatistas acusados de algún abuso que no ameritara la muerte. Y la represión fue dura, aunque resulta curioso, por ejemplo, que al mismo tiempo que se mandaba a algún delincuente al paredón, en el cuartel general zapatista se discutía la abolición de la pena de muerte, finalmente decretada en la Ley General sobre Administración de Justicia del 1 de diciembre de 1915. Esta prohibición de la pena de muerte no se cumplió, se puede agregar. Un mes más tarde perdería la vida a manos de sus antiguos correligionarios el general Francisco Pacheco, y en el siguiente mayo se ejecutó al prestigioso profesor Otilio Montaño, uno de los redactores del Plan de Ayala, luego de que se le encontró culpable de traición. En el caso de Montaño, además, hubo exposición del cadáver como ejemplar y atroz impresionismo punitivo. En general, la pena de muerte era ejecutada públicamente y se entendía como espectáculo escarmiento, muerte con fines didácticos o propagandísticos, como el fusilamiento de Pascual Orozco Padre en 1913, acusado y juzgado por traición a la revolución. Zapata afirmó que la revolución no permitiría ningún acto que la desprestigiara, lo que quería decir también que la disolviera ante el pueblo que la apoyaba. Además, para delitos de guerra, existió la ejecución sumaria sin proceso contra los prisioneros acusados de crueldad o de abusos contra la población civil, como se hizo con el coronel huertista Luis G. Cartón, o por reincidencia, desobediencia y deserción. Sin embargo, el trato a los prisioneros de guerra varió en el tiempo y los lugares, pero hasta 1915, tratándose de federales forzados mediante la leva, esto es, por reclutamiento forzoso, con excepción de los oficiales, los voluntarios enemigos de la revolución y soldados implicados en incendios de pueblos y asesinatos, condenados a muerte sin apelación. A pesar de todo eso, hubo clemencia y la liberación y la incorporación a las filas propias cuando fueron gente que no había hecho ningún delito, y eso se volvió una práctica común. Hubo incluso un caso de linchamiento tácitamente aprobado por Zapata, el del oficial huertista Flavio Maldonado, acusado de abusos y crueldad extrema contra civiles. A mediados de 1914, al ser hecho prisionero, fue entregado a las mujeres víctimas de su conducta terrible, quienes hicieron justicia con su propia mano. Después de 1916, el fusilamiento de prisioneros carrancistas se hizo también común, pues se argumentó que se trataba de soldados que iban por su voluntad, a los que se hacían culpables por la conciencia de los hechos que cometían. Salvo excepciones, como la de Montaño, no se tienen referencias de exposición de los cuerpos de los ajusticiados, cosa que sí hacían los federales y los carrancistas. Por ejemplo, los colgados de los postes, los ahorcados en los árboles de Tlaltizapán, con la misma exposición del cadáver de Zapata el 10 de abril del 19. Otras formas de castigo frecuentes en algunas regiones, sobre todo al comienzo de la revolución, fue el desorejamiento. Se cortaba una oreja a manera de marca para reconocer a quien ya había sido perdonado una vez. La reincidencia significaba la muerte. Para los delitos civiles, la pena de muerte era más bien excepcional. Existían para los delitos más graves las cárceles municipales junto con las otras formas de castigo, como la obligación de restituir lo reclamado por la víctima, multas, reubicaciones, destierro de los indeseables, etc. Aunque la impunidad fue alta, los procedimientos penales eran práctica muy rigurosa. Para los delitos civiles el procedimiento era el siguiente: consignación escrito de la queja, citatorio de los involucrados, careos, declaraciones en acta levantada, investigación, diligencias y resolución. El procedimiento seguía los lineamientos acostumbrados de la juridicidad liberal mexicana desde el siglo XIX, pero la carga de valor de los delitos y la ejecución de las penas dependió de las condiciones que la guerra permitía a los cuarteles de los jefes zapatistas. Es decir, el resultado del proceso varió según el delito cometido y la situación histórica del momento, pues la guerra marcó las pautas de la valoración delictiva. Por ejemplo,
Durante las hambrunas, el robo de maíz, la matanza ilegal de ganado o los daños a las siembras ameritaron el fusilamiento. El comercio con zonas ocupadas por el enemigo era objeto de multas, cárcel y confiscación de mercancía. Durante el sitio a las poblaciones, el abuso contra civiles y la propiedad individual o comunal ameritó penas que iban desde desarmar y arrestar al culpable hasta la remisión al cuartel general y, en su caso, destierro o muerte. A pesar de lo riguroso y complejo del aparato judicial campesino revolucionario, muchos actos salieron del control de los jefes militares y de las autoridades civiles. Como efectos de la guerra, las arbitrariedades y el bandolerismo, esta vez sin la difusión periodística ni la narrativa propia de la literatura delincuencial, acompañaron al hambre, a la enfermedad y a los ejércitos de ocupación, enemigos tan peligrosos para los zapatistas como el fantasma de la delincuencia. Si bien resulta ilusorio afirmar que Emiliano Zapata hubiera actuado en una u otra forma si viviera en nuestros días, sí es posible saber que en las circunstancias de la guerra de 1911 a 1919 y con la responsabilidad de cargar con el orden social en la geografía del Plan de Ayala, el caudillo sureño no fue tolerante con la delincuencia. Llegó incluso a aplicar una justicia que ahora nos parecería extrema, sobre todo durante los momentos más difíciles para la Revolución del Sur. Pero es posible tal vez sacar en claro que la delincuencia, ese quiebre violento y desmesurado de las leyes y las costumbres contra los individuos y contra los colectivos sociales, es el principal enemigo de los ideales y de las bonanzas, del pasado y del presente que debe imaginar al futuro. Muchas gracias. Un grupo rebelde, acusado en su momento de ser una primitiva banda de delincuentes comunes, de gavillas de bandidos y comevacas, se descubrieran en realidad como cuerpo político preocupado por cuidar del orden social y, de hecho, de ser promotores de la justicia como propósito de la revolución, es decir, la justicia como propósito y motor de una revolución, la de ellos. Tal fue el extraño destino de los zapatistas. Vale la pena ensayar una aproximación. En 1911, luego de la ruda toma de Cuautla en mayo, los maderistas morelenses encabezados por Emiliano Zapata fueron objeto de una campaña de desprestigio en la tribuna legislativa y en la prensa, al mismo tiempo que se les hostilizó militarmente. La lealtad ante la figura de Zapata, pero la lealtad a los ideales del Plan de Ayala, y para mí ha sido desde entonces una lección de vida. Así que ahorita lo agradezco y lo tomo como una obligación por ser un cumpleaños de un historiador que iniciaba hace 40 años como historiador. Voy a leerles un texto que se titula El zapatismo y el ideal de justicia y, como les decía yo hace un ratito, creo que tiene que ver con el tema de esta mesa del zapatismo ante los retos del futuro. Podría parecer paradójico que un grupo, la doctora Margarita Zapata, a Edgar Castro, por haberme invitado. Siempre para mí es un honor participar en los foros que ellos organizan. Le platicaba yo ayer a la doctora Margarita Zapata que no tengo tantas cosas escritas. Ayer estuvimos en una mesa sobre el zapatismo y había yo escrito un pequeño texto en donde explicaba el modelo de gobierno que los zapatistas del cuartel general habían proyectado, que es una república parlamentaria. Para mí es importante, en lo personal, estar en esta mesa, porque el 10 de abril de 1974, es decir, hace 40 años, estando en Cuautla, inicié como parte del equipo de la maestra Alicia Olivera mi carrera de zapatólogo. Así que hoy cumplo, además, 40 años de haberme enfrentado ante la realidad del zapatismo, estar platicando con los veteranos de la revolución, estar escuchando sus versiones de su realidad, notar con una base social en los ayuntamientos y cuyo origen estaba en el antiguo derecho castellano. Sin embargo, platicando con ella un ratito y viendo que
el tema de la mesa es el zapatismo ante los retos del futuro, me permití cambiar un poco la jugada, ni modo, Margarita, usted me perdonará, y quisiera tratar un asunto que es de más actualidad, digamos que es un poco menos académico, que es el zapatismo y el ideal de justicia.